Muy bien, volvamos al capítulo 12 para hacer los comentarios de, pues ahora este episodio titulado El reino dividido. Y bien que Jesús dijo, hermanos, todo reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Bien que pudo haber sido, ¿verdad?, dicho por este episodio de la historia de lo más difícil del pueblo de Israel. Entonces, si me permiten, vamos a ir comentando algunas cosas que nosotros necesitamos recordarlas, porque si conocemos este episodio de la historia, como ya lo hemos dicho, vamos a entender mejor la época del Mesías, su propósito, la profecía, y vamos a entender un poquito de la situación actual del pueblo de Israel. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Sí? Perfecto. Ok. Vamos a pensar entonces que no está lloviendo. En el capítulo 2, hermanos, vemos el momento en que el propio pueblo de Israel se rebela contra la autoridad establecida. En el caso de Roboam, el hijo de Salomón, ¿sí?, que era el heredero al trono y de cual debía de seguir así sobre 12 tribus, pero pues ya tenemos el antecedente. Se dividió, ¿verdad?, el reino en dos partes. Ahora vemos, hermanos, cómo el pueblo se organiza, se cumple la profecía. Dios había dicho, ¿verdad?, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, y ahora sí, en las pantallas, que por cierto este está. En la pantalla se puede ver una pequeña porción del mapa de Israel, y esa es la distribución del territorio. Aunque 10 tribus estaban al norte y a partir de aquí se les llamó en el Antiguo Testamento Israel, en la parte sur estaban 2 tribus de más proporción territorial a la que se le llamó Judá. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que tú lees el Antiguo Testamento y los profetas, Dios le dice, ve a la casa de Israel, tú sabes que se está refiriendo a las 10 tribus. O Dios le dice, ve a la casa de Judá, se está refiriendo a las 2 tribus, al reino del sur. ¿Ok? ¿Por qué? Como lo vemos, la sucesión de los reyes. Y hermanos, pues por eso el nombre de Primero de Reyes y Segundo de Reyes, antes era un solo libro, y se escribe desde la perspectiva del reinado, ¿sí? Está desde la óptica de los reyes y desde la óptica de esa posición de autoridad, y se señala, ¿verdad?, las acciones buenas o las acciones malas de los sucesores o de quienes arrebataron, porque ni siquiera se les entregó, ¿ok? Ellos arrebataron el lugar a base de violencia, a base de engaño, a base de imposiciones, de anarquía, etcétera, 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 como ya vimos algunos ejemplos. Y vemos, hermanos, cómo algunos reinos tuvieron, como el de Asa, un lapso de tiempo más o menos prolongado, porque dice, resalta, y hay que marcar, hizo lo bueno delante de Jehová. Entonces, la Torá, para ser claros, siempre insistió en que si obedecías, serías prosperado. La obediencia trae bendición y la desobediencia trae consecuencias. Entonces, ustedes ven cómo la presencia de un profeta que exhorta a un rey, y lo exhorta para el arrepentimiento, pero como no hay arrepentimiento, la palabra va directa, ¿de acuerdo? Como no hay actitud de arrepentimiento y de volver al Señor, no hay ese deseo, entonces la palabra de juicio se declara, y se le dice, por cuanto, ¿verdad?, no guardaste los mandamientos de Jehová como David tu padre. Pues miren que Dios está pensando, ¿verdad?, que en lo que le prometió a David, ¿sí? En lo que Dios le dijo a David, que habría heredero en su trono siempre, hasta que llegase el Mesías, ¿de acuerdo? Dios tenía esto
planeado que de la casa de David vendría el que habría de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías, Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Bueno, pero Dios recordando a David, y Dios podemos pensar por un momento como anhelando, a pesar de que solamente hay un versículo, lo podemos notar en uno de los capítulos, es el único versículo, hermanos, en 15:5, donde se dice, ¿verdad?, que David hizo bien, lo recto, obedeció todo lo que Dios le pidió, excepto lo que pasó con Urías Eteo. Pero de ahí en fuera Dios no vuelve a mencionar, o el profeta no vuelve a mencionar la situación de David, sino es recordado por las promesas que Dios le dio. ¿De acuerdo? Y por esto Dios mira, ¿verdad?, a David. Hay tres cosas que decir que no, que son distintas en la relación padres-hijos. Pues David, un padre reconocido por Dios como varón perfecto, tiene a Salomón, un hijo sabio, pero necio, también porque él tuvo que aprender su propia experiencia, tuvo que pasar lo suyo propio, de lo suyo, ¿verdad? Un padre bueno y un hijo bueno, pero cometió sus equivocaciones o sus transgresiones. Hay casos donde el padre es malo y el hijo es bueno, por lo que no se puede, ¿verdad?, de pronto culpar o atribuir la situación del hijo a la situación del padre, ¿ok? Y el otro ejemplo, que es el que vimos en los reyes de Israel, que el padre actuaba mal y el hijo actuaba todavía aún peor. Entonces, por eso es importante, hermanos, en la reflexión que hacíamos al inicio de la influencia de los padres, mas no es determinante sobre los hijos, ¿verdad? Pues puede haber padres buenos, hijos malos, o padres malos, hijos buenos. Todos quisiéramos ser padres buenos y a la vez que nuestros hijos aprendieran lo bueno de nosotros, no aprendieran lo malo, aprendieran lo bueno de nosotros, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, hermanos, el capítulo 12 ya nos habla acerca de la revuelta de Roboam. El reino se divide. Entonces aquí aparece un episodio importante para todos nosotros en cuestión de doctrina. Es el asunto del pecado de Jeroboam. Fíjense, hermanos, si Aarón hizo un becerro de oro por el cual, ¿verdad?, Dios tuvo que emitir un juicio inmediato, 3,000 mueren al pie del monte Sinaí, y a la vez Dios establece el sacerdocio levítico para el servicio en una pausa tan larga por el sacerdocio del primogénito, como anticipadamente ya lo había dicho. A causa del becerro de oro, hermano, se instaura este convenio, este pacto de sacerdocio, ¿sí? Y Dios en el sistema del tabernáculo da, ¿verdad?, da pautas para el arrepentimiento y algunos pecados perdonados. Pero hay pecado de muerte que no tiene perdón según la ley de Moisés, lo cual Jesús, al morir en la cruz del Calvario, dice claramente la Escritura que Dios perdona todos nuestros pecados, aún a aquellos que se hayan cometido en esas condiciones. Gloria sea al Señor. Hermanos, este capítulo 12, verso 25, es el capítulo donde por primera vez aparece la apostasía. Nosotros tenemos una larga historia dentro del cristianismo y antes del cristianismo, el episodio del judaísmo, y antes del judaísmo, la antigua fe de Israel, ¿sí?, de lo que habla el Antiguo Testamento. Esos 400 años antes del Mesías para atrás, la antigua fe de Israel. Entre testamentos es el episodio del judaísmo del segundo templo. Y venido nuestro Señor y traída su enseñanza, pues pensamos y hablamos, ¿verdad?, de los seguidores de Cristo y del cristianismo. Entonces muchas veces pensamos que la apostasía aparece hoy, apareció ayer, apareció hace 500 años, ¿no? Cuando los reformadores dijeron: hey, están
totalmente corrompido el sacerdocio católico y la gente está sin conocimiento, ignorante, y están haciendo una cosa mal. No debe de ser, no, pero echemos cuentas atrás y hermanos, desde Constantino y poco antes ya se había apostatado en lo más elemental. Recuerden las 3 cosas de Hechos 15, que se decían no a la idolatría, no a la inmoralidad sexual y no a la violencia, asesinato, muerte con sangre, ¿sí? Participar de esto ya era una señal de no conversión. ¿Qué vemos que están haciendo aquí? Están haciendo lo mismo. O sea, las piezas fundamentales no les permitían a ellos el tener alguna clase de respaldo de Dios. Entonces aparece en la historia del pueblo judío, por más impresionante que pueda ser el pueblo escogido de Dios desde la antigüedad, amados, la primera apostasía. Jeroboam, líder, jefe del ejército de Salomón, se revela. Dios intencionalmente, ¿verdad?, lo emplea para su propósito a pesar de la situación, y él, en lugar de venir ante Dios, le da la espalda a Dios. Pues ya por el profeta le dijo: y me echaste de ti. O sea, en lugar de seguirme a mí, que yo pude haber hecho algo. Fíjense qué maravilloso es, hermano, pensar en los asuntos de que si está escrito el destino o si lo estamos haciendo cada día. Pues aquí vemos, hermano, que la voluntad de Dios perfecta se cumple, pero que también, hermanos, nosotros tenemos una participación porque tenemos libre albedrío y somos nosotros los que vamos tomando decisión. Aunque Dios de anticipada manera, Él ya sabe, pero somos nosotros los que decimos qué hacemos o no hacemos. No podemos culpar ni a Dios ni al destino, no podemos culpar a nadie más. Bueno, pues entonces Jeroboam le da la espalda a Dios, hace 2 becerros de oro. Decía, Aarón hizo 1, Jeroboam hizo 2. Y entonces, hermanos, cambia el lugar de la adoración, que era Jerusalén, ya estaba claro, era la ciudad de Dios, la sustituye y ahora le dice al pueblo: vénganse, aquí están sus dioses, los que los sacaron de Egipto. Por eso es que 2 becerros de oro. Pues si en algún momento en el Éxodo se dijo: este becerro de oro, este es el que nos sacó de Egipto, ahora Jeroboam hace lo doble, hermanos. Y entonces se divide, apostatan del Señor. Dios envía su corrección al pueblo y con paciencia, hermanos, Dios trata con la vida de Jeroboam cuando se encuentra con el profeta. Un profeta de Judá lo amonesta y ¿qué sucede, hermanos? Que dice el profeta: su hijo iba a morir. Su hijo iba a morir, ¿verdad? Entonces ya, hermanos, el capítulo 13 nos habla acerca de esas cosas, y el profeta habla de Josías, un rey bueno que vendría definitivamente ya a sacar a este hijo y al otro hijo de Jeroboam, sacarlo del reinado y colocarse él siendo un joven, un niño, y tomando el reino y limpiando Israel. Cuando la Biblia dice que limpió Israel, que restauró Israel, ya sabemos qué quiere decir. Que quitó, hermano, los altares y los ídolos, las imágenes de acera y todos aquellos elementos que se habían integrado cuando Salomón aceptó, ¿verdad?, que los altares se edificaran por medio de las esposas extranjeras. Pues les permitió que ellas estuvieran haciendo esas cosas, y de ahí los descendientes, o sea, la gente siguió en la práctica. Entonces, hermanos, la luz no tiene ninguna comunión con las tinieblas, ¿verdad? No podemos acceder ni un poquitito en cuanto a esto, y tampoco podemos tomarlo a la ligera, porque esto lleva a la apostasía, ¿sí? Eso lleva a la apostasía, y por eso hay momentos en que a veces es necesario ser radicales con algunos hermanos y decirle: hermano, no te vayas a meter ni tantito a aquel lugar. Mira que mucha gente que está allá, ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Se va a donde están los altares y las imágenes y las vírgenes y todo, pues parece que se enamora de eso. ¿No lo creen así? Tanto los miran, tanto los admiran, tanto los reverencian, que sus caritas bien pintaditas, ¿verdad?, el yeso bien adornadito, parece que los cautivan. Pero, hermanos,
Esto es una trampa, esto es un engaño, esto es una mentira, es una falsedad. Perdón por lo que diga con dureza, pero es que es más duro dejar a Jehová nuestro Dios e ir en pos de ídolos. Es más duro dejarlo que todo, hermanos, lo demás, que todo lo demás que podría decir. Pero la Biblia llama cueva de ladrones. Entonces, cueva de demonios, perdón. Déjeme seguirle platicando lo que usted ya escuchó de la palabra de Dios, haciendo solamente unas notas. Cómo el profeta usado por Jehová es probado por un profeta más viejo, ¿sí? Y cómo es que el profeta no puso atención, porque en el 13:18, el profeta viejo, astuto, mañoso, viejo lobo de mar, como quieran decirle, le dice: un ángel me habló. Cuando nosotros los cristianos oímos un ángel me habló, muchas veces rápido nos vamos a Gálatas. ¿Por qué a Gálatas? Porque en Gálatas 1 dice que si aún un ángel del cielo viniera y te predicara otro evangelio diferente, no lo recibas, ¿verdad? Porque no es verdad. O sea, ya ahí tenemos una advertencia con respecto a todo aquel que dice un ángel me habló. Para nosotros es muy cuestionable y no es de dejarse llevar. No entendemos por qué este profeta usado por Dios para dar una grande advertencia no percibió que le dijo un ángel me habló, no dijo Jehová Dios me habló. Porque si el falso profeta o el viejo profeta, perdón, le hubiera dicho Jehová me habló, entonces el castigo no sería para este, sería para el otro. Porque la Torah dice que si alguien viene hablando y diciendo es que Dios me dijo y Dios no dijo nada, ese que habló es al que Dios lo va a corregir, ¿verdad? Y no al otro, es al que Dios lo va a corregir. Por eso no se puede tomar a la ligera ni la profecía, ni tampoco simplemente decir, ¿verdad? Es que Dios me dijo, a menos que esté claramente confirmado. Usted quiere saber bien eso, usted lee las cartas de los Corintios y las cartas del apóstol Pablo. Ahí hay una clara instrucción de cómo se debe juzgar la profecía. No es nada más que Dios me dijo y así lo tomo y ya. No, yo tengo que juzgarla, tengo que revisarla, tengo que ver si es conforme a la escritura. Y si está así, entonces ahí guárdela tantito, ahí téngala tantito, que si es de Dios se va a cumplir. Pero si no es del Señor, entonces hay que cuestionar, ¿de acuerdo? Ahora, pues esta historia del profeta que es llevado, ¿verdad?, a comer un pan cuando rechazó, hermanos, estar en la casa del rey y comer con el rey Jeroboam. Él dijo no, ok, qué bien, pero de pronto sucumbió, hermanos, casi al final de haberlo logrado todo, sucumbió a un pedazo de pan y a detenerse en un punto, y no tenía que hacerlo así. ¿Por qué Dios da instrucciones como esas? Pues yo no lo sé. Pero a los apóstoles, ¿qué les dijo Jesús? Cuando vayáis en el camino, no llevéis alforja, ni lleves calzado, ni lleves vestido. O sea, con lo que tienes, así te vas. ¿Por qué el Señor les dio esa instrucción? Bueno, hay mucho que opinar con respecto a eso, ¿de acuerdo? Pero los apóstoles lo hicieron así. Así, señal de que, pues, de una dependencia absoluta de Dios, ¿verdad? De una dependencia absoluta de Dios, porque ellos vieron los panes y los peces multiplicarse. Recuerden, hermanos, este episodio, paréntesis. Cuando el Señor Jesús hizo una multiplicación inmensa, paso siguiente, ellos fueron a cruzar el mar de Galilea con el Señor y vino la tempestad. Y entonces ellos decían, porque el Señor dormía, y le decían: Señor, ¿no te preocupa que perecemos? Y entonces el Señor dijo: hombres de poca fe. ¿Qué quiere decir? ¿Que no vieron que multipliqué el pan? ¿Que no vieron que hice milagros? ¿No creen que puedo calmar? ¿No creen que en medio de esto vamos a pasar? ¿No creen? Hombres de poca fe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, hermanos, estamos diciendo esto en relación a ¿qué? Que el profeta, ¿no? A ver si ya yo mismo ya me perdí entre mis palabras en el paréntesis de que hubo poca fe, ellos no creían, y
y vieron los milagros. Por eso es que, ya estoy aquí, por eso es que el Señor los manda así, vete así, nada te va a faltar. ¿No viste los milagros? ¿No viste la multiplicación del pan y los peces? ¿No viste que calmé la tempestad? ¿No viste que liberé la... ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Nada. Pues ellos sí obedecieron. Pero el profeta aquí que se le dijo, vete, o sea, no te detengas, no comas nada, vete, yo sabré cuándo habrás de comer. No lo hizo así, hermanos, consecuencia, murió. Dios, atención, hay que reflexionar. A veces cuando lees estos episodios tú piensas que Dios es severo, parece que es severo, pero lo voy a decir así, hay un peso de gloria, o sea, hay algo muy valioso para Dios que amerita esto. Ahora, venga otro episodio ya no del Antiguo Testamento para que nunca se piense que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo es otro. No, amados, es el mismo. Y se lo voy a demostrar claramente cuando hay un peso de gloria, el cual las cosas tienen que ser como son. Cuando Ananías y Zafira tientan, ¿verdad? Ponen a tentación al Espíritu de Jehová, y ellos por tratar de engañar al Espíritu, mentir al Espíritu de Dios, caen muertos. Díganme, hermanos, ¿es un juicio o no es un juicio? ¿Lo hizo Dios o no lo hizo el Señor? ¿Fue inmediato o no fue inmediato? Así, el mismo, hermanos, que está actuando en estos episodios de la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento, es el mismo que está actuando en los episodios del Nuevo Testamento, porque había un peso de gloria, porque ahí había, hermano, una unción, algo tan maravilloso de Dios que estaba por ocurrir o estaba ocurriendo, que Dios no permitió, hermano, que esto viniera a estropear el resto. Usted se imagina, hermano, que hubiera pasado a Ananías y Zafira, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y entonces la gloria que Dios había puesto allí, ¿qué iba a ser? ¿Iba a ser traspasada la gloria? No iba a ser traspasada la gloria. Bueno, avanzamos, capítulo 14. Entonces, hermanos, el profeta Ahías aparece y le profetiza a Jeroboam sobre la muerte del niño. Entonces le dice claramente, ¿verdad? Rompí el reino de la casa en 14:8, el reino de la casa de David te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Otra vez, esto es lo que cuando lees al resto de los profetas del Antiguo Testamento lo vuelven a repetir una y otra vez. Lo volvemos a decir. Los profetas de la antigüedad se levantan por dos cosas. Uno, la exhortación al pueblo que anda en pecado por la desobediencia a la Torah, y no quieren hacer la teshuva, no quieren arrepentirse, no quieren volver a Dios, quieren seguir en la idolatría, y que Dios los bendiga. La otra razón por la cual Dios envió profetas del Antiguo Testamento es para restaurar, porque Dios había prometido que quedaría siempre un remanente fiel, ¿de acuerdo? Entonces había que tener permanencia, había que existir. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Dios? No porque ese remanente fuera muy bueno, hermanos, es por su gracia. Ese remanente quedó por gracia, no porque ellos fueran los mejores, no, hermanos, Dios lo prometió. ¿Ok? Bueno, entonces atentos, hermanos. Aquí estamos viendo una y otra vez la observación, el señalamiento de lo que Israel no quiso hacer. Nos da toda la comprensión. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Sencillo. Volvemos ahora de algo que nosotros no pudiéramos haber hecho, y estábamos igual que este pueblo de Israel. Nos ha dado el Espíritu de Dios, para que por el Espíritu de Dios ahora podamos hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y por su sangre preciosa Él nos salvó, siendo aún pecadores, como este pueblo rebelde, hermanos, desobediente, apartado de Jehová, y aun que Dios ya, ¿verdad?, lo había elegido. Pero su gracia, hermanos, es todo. Bendito sea el Señor. Bueno, pues sigue la historia y ya vamos un poquito más rápido. Ahí en el capítulo 14, hermanos, en el verso 15,
se habla ahora de Roboam, el hijo de Salomón, que reina, pero que dice hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí, hermanos, hay que mencionar algo. Lo bueno y lo malo son dos cosas que nunca cambian. Lo malo en el Antiguo Testamento sigue siendo malo en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Si Dios dijo no matarás porque sabemos que es malo, ¿en el Nuevo Testamento cambió? No, sigue siendo malo matar, ¿no es cierto? Si dice no tendrás ídolos, ¿es malo? Sabemos que esto es malo. ¿Y en el Nuevo Testamento sigue siendo malo? ¿Y Dios sigue mandando que no se hagan ídolos? Claro, mis hermanos. Entonces la ley de Dios no cambió, los mandamientos de Dios no cambiaron, ¿ok? Esto no cambia en lo absoluto, y eso es lo que sirve para saber si alguien hace bien o si alguien hace mal. Muchas veces, hermanos, la idea del pecado, ¿verdad? La idea del pecado y de señalar este está haciendo lo malo porque este es un pecador, se hace porque se establece una norma en la comunidad cristiana que nos pasa, ya mucho lo hemos platicado mi esposa y yo, lo hemos notado, y a ustedes y a nosotros nos conviene saberlo, que muchas veces las normas y costumbres de una comunidad cristiana se ponen a la par de la Torah o la ley de Dios, y entonces si no se cumple con la norma parece que ese hermano está en pecado, y se llega a decir en las comunidades que son religiosas, andas en pecado. ¿Por qué andas en pecado? Ejemplo, no sé si será el mejor ejemplo porque traes esa zapatillota de 20 centímetros, ¿verdad? Pues es que el pecado es que te puedes caer. Bueno, yo no sé, pero hay que decir, por favor, hermano, que con la palabra del Señor convénzame a la ley y al testimonio. Si no fuese así, es porque no les ha amanecido. Entonces, hermanos, hay cosas a las que por costumbre, por norma social o por lo que sea, pero no por la palabra de Dios, decimos ese anda en pecado porque mira, ya vi esto, ya vi aquello. Pero si no es conforme al mandamiento de Dios, entonces ¿qué es? Cuando se pone esto a la par, ahí cometemos y nos equivocamos al juzgar. Nos equivocamos, no podemos, eso no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque ya se hizo, y lo hicieron en la época de los rabinos, y ellos traían al pueblo pero a raya, porque en sus reglas y normas estrictas el pueblo decía que si no lo hacía andaba en pecado, y entonces ese señalamiento ya era una carga para el pueblo, cuando el mismo Señor dijo, ¿verdad? Esas cosas no son pecado. Ejemplo, hermanos, llegó el día de reposo y el Señor le dijo a un enfermo, ¿quieres que te sane? Entonces aparecieron unos y dijeron, está prohibido hacer esto en Shabbat, no se puede sanar momento, dígame, ¿dónde dice que no se puede eso? Eso no dice la Torah, eso lo inventaron ellos, eso lo inventaron. El asunto es que mucha gente cree que lo que según relata el Nuevo Testamento, en los evangelios, lo que los rabinos decían, creen que es verdad. Jesús confronta la mentira y Él sana al enfermo en el día de reposo, porque hacer el bien se puede hacer también en el día de reposo, ¿sí? Hacer lo bueno, ese era el mensaje que el Señor les quería decir. ¿A poco si tú ves que tu burro, tu vaca o tu asno se va al río, no la sacas? ¿No les ponía un ejemplo así? Tu oveja se fue, es Shabbat, ¿no la sacas? Sí la sacas, ¿verdad? Pero ¿cómo ustedes quieren que este hombre que está por morir, no quieren que lo sane hoy? Mañana a lo mejor ya no vive. Así que el Señor del día del reposo, el Señor del Shabbat, les dice, sé sano, toma tu lecho y anda. Y entonces sucede el milagro, lo cual es, claramente dijo Jesús, no me crees a la palabra, crea a las obras, para que te quede claro que esta es la verdad, ¿sí? Y que esto es bueno. Si uno juzga lo bueno y lo malo como hoy se juzga, no, hermanos, no, hermanos, el mundo por eso está perdido, porque lo malo lo llama bueno, lo bueno lo llama malo, está de cabeza. Pero para ellos es relativo, pero en la Biblia no hay relativo, en la Biblia absoluto. ¿Saben por qué dice que hizo lo malo? Porque hizo lo malo. Capítulo 15, hermanos, capítulo 15, la escritura nos está diciendo ahora del reinado de Abián, el hijo de Jeroboam,
Estamos en el lado de Israel y así va saltando. Cuenta tantito de los reyes de Judá, cuenta tantito de los reyes de Israel. ¿Qué hizo Abián? Lo malo delante de Jehová, porque dice, anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre había cometido antes que él. ¿Sí? Y Dios una vez más lo exhorta, porque no hizo lo recto y no anduvo en las cosas que Dios mandó que anduviese. Y entonces estos reinados son breves, ¿verdad? Ahora en el 15:9 viene Asa, rey de Judá. Entonces de Asa se dice que reinó 41 años y claramente el verso 11 dice, hizo lo recto, o sea, hizo lo bueno. Entonces, ¿quién hace lo bueno y cómo podemos saber que hizo bien? Ahí está, los mandamientos de Dios, hermanos. En los mandamientos de Dios, según, ¿verdad?, lo que se ha contado por los antiguos, hay mandamientos positivos y hay mandamientos negativos, o sea, hay prohibiciones. ¿Por qué prohibiciones? Porque si lo haces, peligras. Por eso se prohíbe. Al niño tú le dices, no metas la mano en la estufa porque te puedes quemar. Así son los mandamientos prohibitivos de Dios, ¿ok? Las prohibiciones de Dios son cuidado porque te puedes lastimar, dañar, puedes morir. Los mandamientos positivos son, hermanos, los que producen prosperidad, los que producen éxito, los que traen la bendición, hacer lo bueno. Entonces, Asa hizo lo recto, hizo lo bueno delante de Jehová, como David su padre. Y ahí dice, ¿qué hizo? ¿No? O sea, limpió el país de la sodomía, quitó los ídolos de sus padres, privó a su mamá de ser reina madre porque tenía un ídolo. ¿Sí? Ahí está, qué buen ejemplo, ¿no? De alguien que decide cuando es necesario quebrar la estructura familiar porque primero es Dios. Bueno, dice, el corazón de Asa fue perfecto como con Jehová toda su vida. Eso fue una bendición. Luego, hermanos, se nos habla de Asa con Ben-Hadad, ¿sí? Luego la muerte de Asa y el reinado de Nadab, ahora de Israel. ¿Qué hizo Nadab? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo los pecados, anduvo en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Entonces después viene Baasa. ¿Qué hizo Baasa? También hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Luego vino Elá, también Elá hizo mal, y todavía más Simri. Simri, hermanos, ¿verdad? También hizo lo malo delante de Jehová. Luego vino Omri. Ya ven que dice que se partió hasta el Israel, que ya estaba dividido, se volvió a partir en dos. Aquí por un momento. Y vino Omri y mató al otro, tomó su lugar. 7 días, hermanos. Y aquí aparece por primera vez una nota interesante. Con esto ya vamos a terminar. Se menciona Samaria. Samaria tiene un lugar importante en la historia del Antiguo Testamento y en la historia del Nuevo Testamento, y está cobrando un poco más de importancia al día de hoy. Vamos a ver si lo puedo decir. Ya vemos como en el verso 24 dice que Samaria viene de Semer, quien fue el dueño de ese lugar. Lo vendió, lo compraron los de Israel, y en lugar de tener a Jerusalén, ahora tomaron a Samaria por capital. En Judá, Jerusalén, la ciudad de Dios. En Israel, Samaria. Entonces esta gente que son, ¿verdad?, los descendientes de las 12 tribus, ahora ya tienen una nueva religión, ¿verdad?, inventada, y ahora ya tienen una nueva capital. Ya no tienen que ir a Jerusalén, ya no vayan. Esas palabras impactaron hasta el día de hoy, ¿verdad? Para muchos es ya no vayan. Ahora, dicho sea de paso, en la historia del cristianismo también hubo un reemplazo. Jerusalén ya no. Ahora el Vaticano ya no. Es la misma historia. La misma historia, hermanos. Aquí vamos a hacerles su religión. Aquí vamos a hacerles sus dioses. Aquí vamos a tenerles su ciudad santa sede. Y aquí está, ¿verdad? Aquí está su vicarius, ¿no? Una apostasía total, porque nunca en la Biblia, hermanos, hubo un reemplazo de la ciudad. Aquí está, Jeroboam se lo inventó para tratar de mantener a la gente con él. Lo mismo ha sido, la misma historia, hermanos. Samaria tiene un lugar importante porque los samaritanos, no todo fue malo de los samaritanos, porque aunque ellos
fueron más despegados de Dios. Solo una cosa hicieron, hermanos. Entre los grupos étnicos de Israel hubo quienes en el paso de la historia del tiempo del Antiguo Testamento dijeron: nosotros solo creemos en la palabra de Dios que Dios le dio a Moisés y ya. ¿Sí? Entonces hubo un grupo que existió y que permaneció por tiempo en la cuestión religiosa, que solo la ley de Moisés y nada más era lo único. Cuando ya David había compuesto los salmos y estaba el tabernáculo, el templo de Dios, y había ya historia, los libros históricos que rechazaban algunos, pero los de la casa de David decían: no, la palabra de Dios es la Torá y estos libros de historia hasta donde vamos ahora, con los reyes, con Samuel, con Josué, etcétera. Ahora, hermanos, pasa el tiempo y cuando se elabora el Antiguo Testamento, muchos de los samaritanos toman, hermanos, solo el texto del Antiguo Testamento, ¿sí? Y ese grupo se le llama los caraítas. Los caraítas, que fueron, a diferencia de los reformadores de la fe, llamando judaísmo a la religión, ellos integraron otros asuntos fuera de texto. La literatura judía fue considerada, y la tradición oral o alajá, la tradición oral, o sea, sus reglas, a la par de la ley de Dios. Así que los caraítas, estos samaritanos que no anduvieron con los judíos, dijeron: no, eso no, nada más el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Cuando en la época del Mesías, en el judaísmo, los rabinos decían: lo que el rabino dice desde acá es la mismísima palabra de Jehová, como la escrita, la oral. ¿Van aquí? Bueno, pues entonces fíjense, hermanos, estos hechos históricos que nos llevan a observar cómo, hermanos, no se puede reemplazar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad, ¿de acuerdo? La escritura es la máxima autoridad, y como está en el texto escrito, así nosotros también tenemos que entenderlo. No podemos colocar a la palabra de nadie más a la par de la palabra de Dios. Samaria, hermanos, sigue siendo importante hoy. Bueno, en la época de Jesús, cuando Pedro y cuando el Señor habla con la samaritana, ¿verdad? Y ella muestra fe, aunque se cuenta este episodio, ¿no? Ella tiene el entendimiento de sus ancestros que está aquí. No, pues que Samaria es la capital y ese es el lugar que hay que adorar. Ustedes dicen que allá, nosotros decimos que allá. Mentira. La Biblia decía que era Jerusalén, pero ella había aprendido su tradición, sus costumbres y su herencia. El Señor, ¿verdad?, dice: bueno, va a llegar el momento en que ni acá ni allá los adoradores adorarán al Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque el templo está por ser destruido. Así que ya no habría forma de decir es en el monte de Jerusalén, porque ya no habría templo. Y entonces, ¿qué se diría? A ver, ¿en dónde? A ver, cierto, ¿no? Que allá, mira, ya no está el segundo templo. Y ahora, como... Entonces el Señor le dice: el verdadero adorador adora al Padre en espíritu y en verdad. La samaritana se convierte, la comunidad samaritana se convierte, Pedro llega a Samaria y se convierten. Y al día de hoy, hermanos, una referencia importante para confirmar, hermanos, tanto el Antiguo Testamento como algunos hechos del primer siglo, para, hermanos, evidenciar la verdad en el interior de la fe judaica. Quien no ha creído en Yeshua el Mesías son los samaritanos. Son una pieza clave hoy para poder, hermanos, autentificar los textos sagrados no tocados por la mano de rabino y cómo se llame. Son referencia, porque ellos dijeron solo el Antiguo Testamento y otros dijeron no, también de aquí, de acá, de acá, ¿sí? Y entonces pues está ese conflicto. Y ahora, ¿quién nos dice cómo fue esto? Allá en el interior del judaísmo está, ¿verdad?, un pequeño conflicto de decir, bueno, de entre todos nuestros grupos hay uno que dice que solo el Antiguo Testamento y contradice y no acepta el rabinato y no acepta la halajá, no acepta las normas, porque dicen que eso no es verdad. ¿Cómo nos están ayudando ahora? ¿Verdad?
porque eso es lo que Yeshua le dijo también a ellos. Les dijo: ustedes invalidan la ley de Dios por sus tradiciones, mandamientos de hombres, ordenanzas, cosas de ustedes, que eso no es la ley de Dios. ¿Qué les parece, mis hermanos amados? Bueno, pues finalmente el capítulo 16 nos dice de una rebeldía completamente abierta. ¿Saben cuál es? En el verso 34, una rebelión directa contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, Dios dijo, en el libro de Josué, Dios dijo: Jericó nunca se debe reconstruir. No, ya esta ciudad está maldecida. Dios ordenó que no se reconstruyera. Y dice el verso 34, 16:34: en su tiempo y él de Betel reedificó Jericó. Y eso, hermano, fue una transgresión, o sea, una rebelión directo contra lo que Dios había hecho en su palabra. Y hermanos, pues obviamente eso fue algo desagradable delante de los ojos de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Concluyo diciéndoles: es necesario conocer la historia para no volver a repetirla, ¿sí? Necesitamos conocer esta historia, y cuando usted va entendiendo estos episodios, vamos a entender muchísimas cosas más. Vamos a orar y vamos a adorar unos momentos para agradecer al Señor. Bendito sea su santo nombre. Te bendecimos. Hermano, si eres tan amable, ¿me puedes poner la música? Vamos a adorar y vamos a orar. Señor, que tu palabra nos ayude a afirmar nuestros pasos, a comprender tu buena y perfecta voluntad. Hay mucho que decir, Señor, con respecto a la forma en que tu pueblo, Señor, se condujo delante de tus ojos, haciendo lo bueno o haciendo lo malo delante de ti, porque todo tú lo ves y todo tú lo sabes. Pero, Señor, también tú sabes que hubo falta de arrepentimiento en sus corazones. Nosotros que estamos aquí, Señor, podemos decir y podemos, Señor Dios, reconocer que si no fuera, Señor Dios, porque tú nos hayas dado un corazón arrepentido, nosotros no hubiéramos llegado a tus caminos ni andaríamos en tu palabra. Pero tú nos has perdonado y te damos muchas gracias, y oramos para que en ninguna manera, Señor, nos apartemos de tu camino, que ninguno de nosotros apostate de fe, que ninguno, dejándose engañar, Señor, por fábulas, cuentos y por cosas como esas, nos dejemos llevar, Señor, y nos dejemos engañar y nos apartemos de tu palabra, de tu verdad, de tu camino, de tus mandamientos. Guárdanos, Señor, y líbranos de toda clase